Durante años, Rocío Nale fue conocida como la mujer responsable de construir una de las obras más ambiciosas, costosas y polémicas del gobierno de AMLO, la refinería de Dos Bocas. Sus críticos dijeron que nunca funcionaría como se prometió y que sus costos se habían salido de control. Sus defensores respondieron que México recuperaba su soberanía energética y construía la primera refinería nueva en décadas. Pero mientras el país discutía sobre petróleo, retrasos y sobrecostos, Nale construía algo más, una carrera que la llevó de trabajar en los complejos petroquímicos de Pemex a gobernar uno de los estados más poblados de México. Y ahora puede presumir otros resultados, reducir drásticamente los pasivos de Veracruz, y la pregunta es inevitable. ¿Estamos frente a una futura candidata presidencial o su nombre quedará atado para siempre al destino de Dos Bocas? Este es el episodio 5 de los presidenciables de México para el 2030. Rocío Nale, la mujer que convirtió el petróleo en poder político. Norma Rocío Nale García nació el 14 de abril del 64 en Río Grande, Zacatecas. Aunque no nació en Veracruz, vive desde hace décadas en Coatzacoalcos, donde formó una familia y desarrolló buena parte de su carrera profesional. Estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de Zacatecas y se especializó en petroquímica. Antes de ocupar cargos públicos, trabajó en los complejos de Pemex de Pajaritos, La Cangrejera y Morelos, en áreas relacionadas con procesos, planeación, control de calidad, administración y finanzas. Esa experiencia sostiene uno de sus principales argumentos políticos. Nale no llegó al sector energético por lealtad partidista. Llevaba años trabajando en esa industria. Su entrada a la política nacional también estuvo ligada al petróleo. Participó como asesora en temas energéticos y fue una de las voces más firmes contra la apertura del sector a una mayor participación privada. En el 2015 ganó una diputación federal por Coatzacoalcos y fue nombrada coordinadora de la bancada de Morena, un partido que entonces apenas comenzaba su expansión. En el 2018 ganó un escaño en el Senado por Veracruz, pero permaneció poco tiempo porque AMLO la nombró secretaria de Energía. Ahí comenzó la etapa que marcaría para siempre su trayectoria, la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. El proyecto fue diseñado para procesar hasta 340,000 barriles de crudo diario. El gobierno lo presentó originalmente con una inversión aproximadamente de 8,000 millones de dólares y la promesa de terminarlo en cerca de 3 años. Pero el costo aumentó considerablemente, la operación sufrió retrasos y durante meses la refinería produjo muy por debajo de lo anunciado. Distintos cálculos han colocado la inversión por encima de los 20,000 millones de dólares, aunque las cantidades cambian dependiendo de qué impuestos, infraestructura y obras complementarias se le incluyan. Por eso Dos Bocas se convirtió en el centro de la mayor controversia de Rocío Nale. Para el primer trimestre del 2026, Pemex informó que la refinería había incrementado en aproximadamente 164,000 barriles diarios de procesamiento y junto con las mejoras con otras refinerías ayudó a elevar la producción nacional y reducir 23% la dependencia de combustibles importados frente al mismo periodo del año anterior. Rocío Nale será políticamente inseparable tanto de sus beneficios como de sus fallas. En el 2023 dejó la Secretaría de Energía para competir por la gubernatura de Veracruz. Ahí enfrentó una nueva controversia. Sus adversarios afirmaban que una mujer nacida en Zacatecas no debía de gobernar el estado de Veracruz. Nale respondió que llevaba 4 décadas viviendo en Coatzacoalcos, que había formado ahí su familia y que ya había representado electoralmente a Veracruz como diputada y senadora. Los tribunales confirmaron que sí cumplía los requisitos legales para competir. Durante la campaña también fue acusada públicamente de poseer propiedades y recursos que, según sus adversarios, no correspondían con sus ingresos. Nale negó enriquecimiento ilícito, explicó que algunos inmuebles fueron adquiridos con créditos, otros eran de su familia o eran rentados. Es importante distinguir entre una acusación política y un hecho comprobado. Los señalamientos existieron, pero no equivalen por sí mismos a una sentencia que ha demostrado ningún tipo de delito. A pesar de esa campaña, Nale obtuvo una victoria contundente. Recibió casi el 60% de la votación y se convirtió en la primera mujer en gobernar Veracruz. Su mandato comenzó el 1 de diciembre del 2024 y termina en noviembre del 2030. Pero si Dos Bocas representa su mayor controversia, las finanzas de Veracruz se han convertido en uno de sus argumentos más sólidos a su favor. Su gobierno informó que los pasivos totales del Estado disminuyeron casi 42% durante su primer año.
pasaron de 119,000 millones a 69,000 millones de pesos. La administración liquidó más de 23,000 millones que Veracruz le debía al SAT, redujo el adeudo con el ISSSTE de 22,000 a 11,000 millones de pesos y bajó la deuda bancaria en alrededor de 1,800 millones. Eso no quiere decir que ya no tengan deuda, pero sí representa una reducción cercana a 50,000 millones de pesos en obligaciones y pasivos heredados. Las principales calificadoras también mejoraron la evaluación crediticia del Estado. Apenas hoy, julio del 2026, el gobierno estatal anunció la liquidación total de la deuda bursátil que desde el 2018 comprometía las participaciones federales de 199 municipios. El crédito original había sido de aproximadamente 1,200 millones de pesos, pero por intereses, UDIs y las condiciones del esquema, los municipios ya habían pagado cerca de 2,500 millones y todavía habrían tenido que pagar otros 2,300 millones hasta el 2036. Con eso, los 199 municipios dejaron de tener comprometidas esas participaciones. Este resultado fortalece la imagen de NALE como administradora disciplinada, aunque también deberá demostrar que los recursos liberados se conviertan realmente en beneficios para el Estado y para su gente. Entonces, ¿cuáles son sus fortalezas rumbo al 2030? La primera es su preparación técnica. NALE puede demostrar décadas de trabajo en energía y administración industrial. La segunda es su cercanía histórica con AMLO. No llegó al movimiento después de que Morena alcanzó el poder, estuvo desde sus primeras etapas y recibió una de las responsabilidades más importantes del sexenio. La tercera es su relación con Claudia Sheinbaum y su posición como gobernadora de Morena. La cuarta es el poder territorial. Veracruz tiene más de 8 millones de habitantes, puertos estratégicos, industria energética y un enorme peso electoral. Y la quinta es que ya puede presentar resultados financieros cuantificables, no solamente discursos y promesas. Pero sus obstáculos también son enormes. El primero sigue siendo Dos Bocas. Si la refinería alcanza una operación constante y ayuda a reducir importaciones, NALE la presentará como una obra histórica. Si continúa requiriendo enormes recursos o trabajando por debajo de su capacidad, sus adversarios la utilizarán como un símbolo de mala planeación. El segundo es Veracruz. Para competir por la presidencia tendría que separarse anticipadamente de su cargo, que concluye casi al mismo tiempo que el sexenio federal. Si deja el cargo sin resultados visibles, podrían acusarla de utilizar al Estado como trampolín político. El tercero es la seguridad. Veracruz enfrenta extorsiones, desapariciones, violencia y regiones donde el crimen organizado ejerce presión sobre autoridades y comunidades. Una crisis grave puede destruir cualquier aspiración nacional. El cuarto obstáculo es la competencia interna de Morena. NALE tendría que disputarle espacio a figuras con mayor exposición nacional como Noroña, Harfuch, Marcelo Ebrard, Luisa María Alcalde, Clara Brugada y quienes surjan durante los próximos años. Entonces, ¿tiene posibilidades reales de convertirse en presidente? Sí, pero su camino depende de 3 pruebas. Que Dos Bocas se consolide como una refinería útil, que Veracruz muestre avances claros en seguridad, economía y servicios, y que su saneamiento financiero produzca beneficios visibles y tangibles para la gente. Rocío Nale representa una combinación poco común: ingeniera, exsecretaria de Estado, operadora política y gobernadora. Sus simpatizantes ven a la mujer que defendió la soberanía energética, construyó una refinería y ordenó las finanzas de Veracruz, y liberó de una deuda histórica a casi 200 municipios. Sus críticos ven a la responsable de una obra con sobrecostos, retrasos, promesas incumplidas. Por eso la pregunta no es solo si Rocío Nale quiere ser presidenta. La verdadera pregunta es si cuando llegue el 2030, Dos Bocas, Veracruz, el manejo de la deuda serán pruebas de su capacidad o advertencias sobre sus limitaciones. Y ahora te pregunto, ¿la reducción de la deuda cambia tu percepción de Rocío Nale? ¿Dos Bocas terminará siendo una obra histórica o un proyecto demasiado costoso? ¿Votarías por ella? Tu opinión en los comentarios y nos vemos en